La situación de los derechos humanos en Venezuela es el tema recurrente de debate en distintos foros internacionales. El informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre los presos políticos y las ejecuciones extrajudiciales preocupa a muchos. Ese ha sido uno de los puntos en la agenda alrededor del encuentro de expresidentes convocados por la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, ha estado en la cobertura de este evento durante esta semana en Miami. Idania, buena tarde. Gracias, Carlos Eduardo. Buena tarde también para ti. Continuamos con lo que ha sido esta cobertura que hemos estado realizando en esta semana alrededor del diálogo de presidentes que se ha desarrollado en el Miami-Dade College. En este contexto tuve la oportunidad de encontrar a Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, defensora de los derechos humanos y a quien han visto muchísimas veces con nosotros en el programa. Tamara, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Dania. Tamara, hablemos, porque me parece importante, de los procesos de la Corte Penal Internacional. Tú eres una de las personas que ha denunciado, que ha llevado denuncias a la Corte Penal. ¿Cómo van esos procesos? Yo entiendo que eso tiene un tiempo determinado, que el tiempo de la Corte Penal no es el mismo tiempo de la urgencia de los venezolanos. Y eso hay que entenderlo. Pero, ¿cómo marcha ese proceso? Mira, no nos olvidemos que la Corte Penal es el último tribunal penal internacional al cual se acude cuando, sobre todo, suceden crímenes que sobrepasan, ¿no? El escándalo nacional o regional, y tú acudes cuando no obtienes justicia en tu país, ¿no? A Venezuela se le abre un examen preliminar el 8 de febrero del año 2018, cuando la fiscal jefe de la Corte anuncia la apertura de un examen preliminar a Venezuela. Ese examen preliminar, cuando se hace ese anuncio, pasa a la segunda fase, porque la primera fase era la determinación, con todo lo que se había recibido, si había de alguna forma competencia de la Corte para estudiar dichos casos. Cuando la Corte lo hace público es que pasa a segunda fase, que es la fase preliminar pública. Estamos en este momento en esa fase, ¿no? Donde se determinan víctimas y victimarios, donde se profundiza un poco más en los casos que la Corte está considerando como posibles casos que pueden ser crímenes de lesa humanidad. Estos casos son asesinatos en manifestaciones, torturas, violencia sexual, detenciones arbitrarias, en el marco de la represión sistemática por motivos políticos contra una población civil. Esa palabra, que además la recalca, es importante que nuestra audiencia también la tenga clara, no sistemática, porque eso implica que durante una cantidad de tiempo hay una serie de actos de tortura que se vienen cometiendo a lo largo y ancho de la geografía nacional por distintas personas, lo que implica, y me corriges, que hay una línea establecida para ello. Correcto. Es muy importante que la diferenciación entre crímenes o violaciones masivas de derechos humanos que pueden suceder en distintos países del mundo en este momento, y lo que son crímenes de lesa humanidad, porque tienen eso que tú has dicho justamente, una inducción por parte de un Estado, de un gobierno, por parte de un grupo terrorista, de forma continua, de forma sistemática a lo largo del tiempo, para causar en el marco de esa represión este crimen y este crimen. Es una inducción, en el caso de Venezuela, por motivos políticos, que se ha dado para reprimir, para perseguir y para que en esa persecución y en esa represión se cometan distintos crímenes. Esa sistematización es muy importante para que, por supuesto, avancen los casos en la Corte Penal Internacional. Que no sean momentos, o sea, que por ejemplo, yo siempre pongo en el contexto el caso de Honduras, cuando sacan a Manuel Zelaya en su momento, ¿no? Ellos denuncian en la Corte que hubo crímenes de lesa humanidad esa semana, cuando sacaron a Zelaya y lo devolvieron. Pero la Corte determinó que no fue así, porque fue un momento que duró una semana,
que fue por justamente lo que estaba sucediendo, que no fue inducido, sino que que sucedió durante las manifestaciones que acabaron en un momento determinado. No fueron y no duraron, no fueron sistemáticos. Exacto, no hubo una línea de tiempo. No hubo una línea de tiempo donde esa persecución, ese encarcelamiento, esas torturas siguieran sucediendo. Claro. En Venezuela hay mucha gente que reclama que la Corte no hizo nada en el año 2003, 2002, 2003, 2004 en adelante, y que esos casos del 11 de abril que se denunciaron y los casos que se han denunciado posteriormente hasta el año 2014 no fueron tomados por la Corte. Lo que yo respondo es que lo que no se pudo demostrar en ese entonces fue la inducción en la sistematización. Es decir, no fue de alguna manera bien determinado en esas denuncias. No había una masividad en la comisión del crimen, que no es necesario demostrar la masividad, sino que tú puedes demostrar, por ejemplo, que un caso de tortura de una persona en el marco de la represión sistemática continua en el tiempo puede ser un crimen de lesa humanidad. ¿Qué sucede? Cuando la Corte a finales del año pasado anuncia, porque al principio lo había abierto solo por el año 2017, anuncia que retrocede al 2014. Esto significa que ellos han considerado que esa sistematización está sucediendo desde el año 2014. El día que se abre una investigación, Idania, tú podrás retroceder aún más cuando demuestres la planificación en el crimen. Y tú digas que esas torturas no solamente sucedieron desde el año 2014, sino que en los años anteriores cientos de personas fueron torturadas porque fue una planificación para reprimir, controlar a la gente a través, por ejemplo, del caso de la tortura desde el año 2002. Es decir, las cárceles que fueron construidas, las cárceles que fueron remodeladas, las personas que durante todo ese tiempo han sido torturadas. Hay un caso que es muy simbólico, que es el caso de Vasco da Costa. Sí, claro. O sea, Vasco da Costa ha sido torturado en varias oportunidades, en varias detenciones a lo largo de los años. Toda tortura es cruel, consiste precisamente en eso, pero el caso de Vasco creo que es algo que además la gente tiene en la memoria y lo tiene presente porque constantemente, además, conversamos con Ana María, su hermana, que ha hecho una labor increíble, de una persistencia y con una voluntad fuera de serie. Realmente, Ana María es un ser humano increíble. Ahora, Tamara, ¿cuántas denuncias puede haber en la Corte Penal? Mira, en el caso de mi denuncia, yo tengo aproximadamente, pues ya casi que voy perdiendo la cuenta cuántos son, pero son más de 620 denuncias personales. O sea, 620 víctimas personales, individuales. Documentadas, que pudieran duplicarse, Idania. Y te digo duplicarse porque hay muchos casos que la Corte llama incidencias, la Corte no lo llama casos, ¿no? Sino los llama incidencias. Incidencias son momentos históricos donde esa persona fue torturada, ella sola o varias personas con ella, ¿no? Okay. Entonces, en muchas de esas incidencias, la víctima fue torturada con 30, 40, 10, 15 personas más. Por supuesto, yo tengo el testimonio de esa víctima, pero esa víctima te dice que había tantas personas torturadas, claro, que estaban siendo torturadas con ellos. Claro. Entonces, eso se puede convertir en cientos, en miles, ¿sabes? De personas que durante 4 o 5 años han sido terriblemente torturados. No te termine la parte del procedimiento. Sí, por favor, ¿no? por favor. Uh-huh. En este momento, el examen preliminar en etapa 2, en fase 2, es avanzado. Y ha avanzado, Idania, porque los crímenes no solamente siguen cometiéndose, además siguen cometiéndose de forma terrible. Es decir, yo he visto toda clase de tortura en Venezuela desde el año 2002. Tengo narraciones de víctimas desde el año 2002 que tú dices terribles. No hay torturas terribles, todas las torturas son terribles, ¿no? Yo lo que digo es cómo se agrava la práctica de producir dolor al punto de llevar a una persona a desfallecer o a morir.
Y eso lo he visto los 2 últimos años. He visto cómo esa práctica de producir torturas que antes no tenía, métodos que antes no tenía, es para que de alguna manera la víctima se rinda y diga lo que ellos quieren o lo castiguen como ellos quieren, ¿no? Métodos que buscan quebrar la voluntad del ser humano, del individuo. Totalmente. Yo diferencio las torturas en Venezuela de torturas a manifestantes por castigo, para ejemplarizar un castigo y meterle miedo a la población, ¿no? Decir, mira, yo te puedo torturar a tu hijo que está manifestando, recógelo, ¿no? Y de alguna manera el venezolano está sufriendo ese miedo, ¿no? A esa represión. Y las torturas que son para conseguir lo que ellos quieren, que son declaraciones, que son acusaciones, para implicar a personas, aunque la persona se ponga, para que lo dejen de torturar, dice lo que ellos quieren, ¿no? Y son torturas que son capaces, mira, de abrirte huecos en los dedos de las manos o de los pies para meterte cables entre ellos y ponerte electricidad. Son torturas que son capaces de enterrarte bajo tierra, son torturas que son capaces de colgarte boca abajo con los brazos atados y golpearte hasta destruirte las costillas, ponerte bolsas en la cabeza y no echarte gases tóxicos, sino que echarte agua con manguera hasta ahogarte con una bolsa llena de agua. He visto personas que en las torturas, en las asfixias se han desmayado, Idania, y los han revivido con shock eléctricos. Es decir, ¿cuál es la línea en donde esa persona que tú estás torturando no se te muere? Porque cuando una persona desfallece en una asfixia, a lo mejor tú no la puedes revivir. Pero ellos hasta ahora han logrado revivirlos justamente aplicando, por ejemplo, electricidad para que revivan. Entonces, de esos casos de resucitamiento, tengo 8 personas que han sido resucitadas. ¿Qué nos dice que esas personas no pudieron ser el capitán Acosta Arévalo? Claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está documentado en la Corte. Eso le dice a la Corte que no solamente están dispuestos a seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad, sino que además están dispuestos a matar, cometiendo crímenes de lesa humanidad como la tortura. Claro. Ahora, así como ha ido, como es fácilmente demostrable un incremento en los métodos de tortura para producir mayor dolor, para extraer la información que ellos quieren, así como crece esa sofisticación de la tortura, por calificarla de alguna manera, crece también el deterioro moral, humano de la persona que lo comete, de quienes comandan estas áreas oscuras del régimen venezolano, porque eso también hay que destacarlo, ¿no? O sea, son personas perversas hasta grado indescriptible ya. Son personas amorales y sádicas. El 90% de las víctimas de los 2 últimos años han sufrido violencia sexual. Violencia sexual o torturas sexuales, como lo quieras llamar, la Corte lo llama violencia sexual, va desde intentos de violación, actos lascivos, que son tocamientos, y violaciones. Este año nosotros hemos registrado 24 intentos de violación y no te violan porque no pueden. Porque si pudieran, o sea, porque la víctima no se deja, porque la víctima se mueve, porque la víctima trata de defenderse para que no lo violen, ¿no? Claro. Y la morbosidad de los testimonios, Idania, de los torturados cuando te cuentan que los agarran, por ejemplo, para aplicarle electricidad y les agarran sus partes íntimas con morbo, ¿sabes? Esa morbosidad que hay de desnudar a unas niñas, a unas personas de la tercera edad, de ponerlos a tocarse entre sí, ¿sabes? Para ellos disfrutar. Eso que hay de que tú estás golpeando a una persona que está totalmente paralizada porque la tienes colgada de una barra y esa persona se te desmaya y tú lo aplicas electricidad para que vuelva a la vida, para seguir torturándolo. Yo digo que es que ni siquiera es obediencia.
yo digo que es perversidad. Claro. Yo digo que estas personas han sido entrenadas para esto. Y ese entrenamiento no solamente ha sido en el transcurso de todos estos años, sino que además ahora está la parte cubana, que influencia muchísimo para que eso suceda. Tengo testimonios de víctimas que certifican que estaban siendo torturados por cubanos, además de venezolanos. Y yo creo que esos cambios de patrones es justamente porque está a la mano de quienes tienen 70 años dominando un pueblo como es el pueblo cubano, metidos dentro de Venezuela, metidos dentro de nuestros centros clandestinos de tortura, torturando a venezolanos. Yo siempre tengo la duda, Tamara, a pesar de que consiste en parte de mi trabajo diario, ¿no? Denunciar lo que pasa en Venezuela, hablar de las diferentes circunstancias por las que atraviesan los venezolanos. Y cuando tengo la oportunidad de tener conversaciones como esta, me doy cuenta que todavía hay cosas de qué sorprenderse, que todavía nos falta mucho por saber. Y en ese orden de ideas, ¿tú crees que hay conciencia suficiente de la crueldad del régimen venezolano? No. Yo me he recorrido muchos países contando la parte de las torturas, que es la que yo llevo en la corte, ¿no? Las torturas implican también detenciones arbitrarias, porque el que es torturado ha sido detenido de forma arbitraria en el 100% de los casos, ¿no? Y yo digo, Idania, que si la humanidad, si los países democráticos del mundo supieran lo que han sufrido, sufren los venezolanos, no solamente los detenidos, sino las familias de los detenidos, padres, madres y abuelos que han sido sacados de sus casas, han sido llevados a estos centros clandestinos, han sido golpeados y torturados para que digan dónde está su familiar, el que están buscando. Llevo ya no sé cuántos testimonios de familiares de presos que han sido torturados de esa manera. Sí. Familiares, esposas, hijas que son desnudadas, puestas, las agachan, las jurungan para ver si llevan algo en las cárceles para ir a visitar a sus presos políticos. Y el horror que significa el asesinato, por ejemplo, de la muerte de Rafael Acosta, del concejal Albán, que han sido como que lo que estremece al mundo, ¿no? Sí, es decir, esas muertes han estremecido al mundo. Pero yo creo que si más países, si más gobiernos, si más estados supieran de qué es capaz este régimen criminal, Idania, no pensaran dos veces cuando uno les dice o les pide que suscriban las denuncias en la Corte Penal Internacional. Lo que pasa es que hay como un miedo, es lo que yo digo, un miedo a apoyar algo en lo que ellos saben que está sucediendo, pero no quieren creerlo porque no les conviene o porque políticamente no quieren verse en ese espejo, ¿no? Porque todos dicen, bueno, pero yo me veo para adentro a ver qué está sucediendo en mi país, ¿no? Claro. Y si a mí yo puedo ser después denunciado en la corte por cosas parecidas, ¿no? Pero lo que está sucediendo en Venezuela es un horror, Idania. Es una muerte silente, es un genocidio silente día a día de miles de venezolanos que mueren por hambre, sin medicinas, porque además no solamente, yo siempre hablo de que no solamente son las víctimas de encarcelamiento, nosotros no hemos contabilizado, Idania, cuántas personas fueron heridas en estos, desde el año 2013 en adelante. No hemos contabilizado cuántas personas perdieron un miembro, perdieron los ojos o un ojo, cuántas personas quedaron totalmente parapléjicas por tiros en la columna, por tiros en las piernas, en las caderas, cuántas quedaron deformadas. Son cientos de miles de venezolanos que fueron heridos por balas de goma o por balas de plomo. Claro, claro. Y que no llevamos esa cuenta porque gracias a Dios no murieron. Cuando los años pasen todavía nos vamos a horrorizar con la cuenta, con esa cifra negra, como llaman las cifras que no están explícitas o que no están a la luz pública de lo que este régimen va a dejar. Sí, Dania, yo pienso que me ha ayudado mucho el éxodo, de alguna manera, porque las víctimas que salen, que tenían miedos antes de denunciar, salen y quieren contar sus casos.
Y por eso es que no paro, o sea, por eso es que sigo recibiendo casos, ¿no? Claro. Pero hay muchas personas que en el caso de la tortura quiere olvidarla, ¿no? Quiere de alguna manera iniciar una nueva vida y dejar eso atrás, ese horror atrás, y quiere olvidarla. Cuando yo siempre digo que cuando los venezolanos sepan que puede haber justicia, que estos criminales que indujeron lo que les sucedió van a ser juzgados, o se va a abrir una investigación, o se van a abrir las averiguaciones debidas de una justicia realmente imparcial, donde ellos saben que van a ser investigados en el verdadero sentido de la justicia. Sí. Estoy segura que vamos a conocer otros horrores, otras personas que van a contar al mundo lo que el mundo trató de tapar o de ocultar, ¿no? Yo tengo conocimiento de personas que han salido, que han sido torturados terriblemente, que de alguna manera, tú sabes, mira, tú sabes que fueron torturados, que sufrieron enfermedades, incluso enfermedades de cáncer, y que los funcionarios sabían que tenían cáncer y los seguían torturando, que tú los buscas y le dices, y ellos te dicen que tienen mucho miedo incluso afuera de ser perseguidos por el régimen. Cuando este régimen caiga, Idania, esta documentación sobre lo que ha sido el crimen organizado para la paralización y persecución de una sociedad como la venezolana, donde niños, mujeres, hombres, personas incapacitadas, militares, fueron torturados y reprimidos, esa historia va a superar horrores que hemos visto en el mundo de hoy. Visualizar lo que significa para una víctima la tortura es imposible. Es decir, tú te puedes poner tratar de poner en el pantalón de esa persona y no significa lo que es ese dolor. No te imaginas lo que es ese dolor. No lo puedes dimensionar. Pero sí puedes acompañarlo, ¿no? Sí puedes sentir por qué esa persona tiene miedos, no quiere recordar, quiere rehacer su vida. Quiere olvidar de alguna manera, ¿no? Pero también hay otras que te dicen que hasta que ellos no tengan justicia no van a tener paz, ni ellos ni sus familias. Hay personas que están dispuestas a lo que sea para buscar justicia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el tema de la Corte Penal es una esperanza y también es una amenaza. Es una amenaza real, Idania. Siempre hay mucha gente claro, que es los tiempos, ¿no? Tú dices, los tiempos de Venezuela no son los tiempos ni de la diplomacia mundial ni de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma no tiene lapsos, pero es un proceso que está abierto y que está abierto hasta que lleguemos a un final. Y aunque la Corte no va a sacar a Maduro, la Corte va a avanzar. Y la Corte va a avanzar en ese examen preliminar. Y eso significa que él y toda su estructura represiva está siendo estudiada, está siendo investigada. Y ellos lo saben. Ellos están, ¿qué deberían estar haciendo ellos? Buscando, si es que piensan buscar un país donde exiliarse, un país que no forme parte del Estatuto de Roma. Porque a donde estén hay que irlos a buscar. Porque a donde estén, cuando se abra una investigación, hay que irlos a buscar. Eso entonces es una amenaza real. La justicia. Bueno, dice el dicho popular, la justicia tarda pero llega. Y algún día será bálsamo para muchos venezolanos que tienen sed de ella y que han sufrido las perversidades del régimen que hoy desgobierna Venezuela. Tamara Sujú, defensora de derechos humanos, directora del Instituto Casla, como siempre. No solamente es un gusto compartir contigo, encontrarnos en múltiples foros como lo hemos hecho, sino que siempre es una oportunidad para aprender y para mostrar al mundo la macabra realidad, porque hay que adjetivarla, nunca va a ser suficiente, que los venezolanos viven en esta hora y en este momento. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Idania, siempre por
por tu acompañamiento y solidaridad en esta causa.